Ángel José García Cortés. Roberto Gutiérrez López. Alejandro Montes Pérez. Aquí estoy. Sergio Onrubia García Caro. Aquí estoy. Santiago Zabalero Ibero. Aquí estoy. Thierry Gaisimillé, con legítimas letras dimisorias del excelentísimo señor obispo de Gitega, Burundi. Aquí estoy. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide. Queridos hermanos y hermanas, queridos hijos, antes de entrar en el orden de los diáconos, deberéis manifestar ante el pueblo vuestra voluntad de recibir este ministerio. Queréis consagraros al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo. Queréis desempeñar con humildad y amor el ministerio de diáconos como colaboradores del orden sacerdotal y en bien del pueblo cristiano. Queréis vivir el misterio de la fe con un alma limpia, como dice el apóstol, y de palabra y obra proclamar esta fe según el Evangelio y la tradición de la Iglesia. Los que estáis preparados para abrazar el celibato, prometéis ante Dios y ante la Iglesia como signo de vuestra consagración a Cristo, observar durante toda la vida el celibato por causa del reino de los cielos y para servicio de Dios y de los hombres. Y todos vosotros queréis conservar y acrecentar el espíritu de oración, tal como corresponde a vuestro género de vida, y fieles a este espíritu celebrar la liturgia de las horas según vuestra condición junto con el pueblo de Dios y en beneficio suyo y el de todo el mundo. Queréis imitar siempre en vuestra vida el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre serviréis con vuestras manos. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleva a término. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí, prometo.
Dios que comenzó en ti la obra buena, el mismo la lleve a término. Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores. Prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena, que el mismo la lleve a término. Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores. Prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena, el mismo la lleve a término. Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores. Prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena, el mismo la lleve a término. Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores. Prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena, el mismo la lleve a término. Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores. Prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena, el mismo la lleve a término. Prometes respeto y obediencia a tu obispo. Prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena, el mismo la lleve a término. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, Señor, para que derrame dulcemente la gracia de su bendición sobre estos siervos suyos, que ha llamado al orden de los diáconos y al orden de los presbíteros.
Asístenos, Dios Todopoderoso, de quien procede toda gracia. Estableces los ministerios regulando sus órdenes. Inmutable en ti mismo, todo lo renuevas. Por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Palabra, sabiduría y fuerza tuya. Con providencia eterna todo lo proyectas y concedes en cada momento cuanto conviene. Tu Iglesia, cuerpo de Cristo, enriquecida con dones celestes variados, articulada con miembros distintos, unificada en las unidades estructuras, por la acción del Espíritu Santo, haces crecer y dilatarse como templo nuevo y grandioso. Como un día elegiste a los Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que haces, y lo que has hecho de fe viva, cumple aquello que has enseñado. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero, y convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo y cumple aquello que has enseñado. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero, convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo y cumple aquello que has enseñado. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero, convierte en fe viva lo que lees, lo que has hecho fe viva, enséñalo y cumple aquello que has enseñado. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero, convierte en fe viva lo que lees, lo que has hecho fe viva, enséñalo y cumple aquello que has enseñado. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero, convierte en fe viva lo que lees, lo que has hecho fe viva, enséñalo y cumple aquello que has enseñado. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero, convierte en fe viva lo que lees, lo que has hecho fe viva, entrégalo y cumple aquello que has enseñado. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero, convierte
convierte en fe viva lo que lees y lo que has hecho que viva, enséñalo. Y cumple aquello que has enseñado.
Profesamos, nos ponemos de pie la